Hermanos, buenos días, bienvenidos. Gracias por estar ahí conectados, por estar unidos aquí como hermanos, en la distancia, pero unidos por el amor del Señor. Voy a leer el Salmo 105, versículos 1 al 6. Dice la palabra del Señor: Alabad a Jehová, invocad su nombre, dad a conocer sus obras en los pueblos. Cantadle salmos, alabad todas sus maravillas. Gloriaos en su santo nombre, alégrense el corazón de los que buscan a Jehová. Buscad a Jehová y su poder, buscad siempre su rostro. Acordaos de las maravillas que él ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca. Oh vosotros, descendencia de Abraham su siervo, hijos de Jacob sus escogidos. Hermanos, y abramos nuestra mente, Señor, dispongamos nuestro corazón para alabar al Señor, para hablar de sus prodigios, de sus maravillas, y para que nuestro corazón se alegre, porque el Señor nos ama, nos abraza, y hoy, como siempre, tiene un mensaje especial que habla a nuestras vidas, a nuestros corazones. Entonces, hermanos, dispongamos nuestro corazón para alabar al Señor. Bienvenidos, hermanos. Buenos días, hermanos, bienvenidos a pasar un tiempo en familia con la compañía de Dios. Los invito a que dispongan su corazón y su mente para aprender de la palabra de Dios y para alabarlo. Hemos estado viendo en el estudio de la palabra que Dios nos invita a permanecer en Él, a permanecer en Jesús. Y cuán importante es esto, que debemos estar en constante comunicación con Él por medio de la oración, por medio de la alabanza, por medio del estudio de la palabra. Y qué bonito sería que realmente le cantemos del corazón y le digamos que lo buscamos, que lo necesitamos, que sin Él no podemos vivir, que queremos verlo cara a cara, que su amor es más grande, que su amor es dulce como la miel, como lo dice en el Salmo 119, versículo 103. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Entonces es eso, que lo busquemos constantemente y que al alabarlo le digamos que lo amamos realmente y que queremos estar cerca de Él. Entonces los invito a que le cantemos con el corazón. Tu amor por mí es más dulce que la miel y tu misericordia es nueva cada día. Tu
Yo te busco, yo te busco, recibe adoración. Te anhelo, te necesito, te amo más que a mi ser. Yo te busco, yo te busco, con fuego en mi corazón. Yo te busco, yo te busco, recibe mi adoración. Te anhelo, te necesito, te amo más que a mi ser. Te anhelo, te necesito, te amo más que a mi ser, más que a mi ser, más que a mi ser. Solamente una palabra, solamente una oración. Cuando llegue a tu presencia, oh Señor, no me importa en qué lugar de la mesa me haga sentar, o el color de mi corona, si la llego a ganar. Solamente una palabra, si es que aún me queda voz, y si logro articularla, tu presencia. No te quiero hacer preguntas, solo una
Solamente una palabra, solamente una oración. Cuando llegue a tu presencia, oh Señor. No me importa en qué lugar de la mesa me hagas sentar, O el color de mi corona, si la llego a ganar. solo déjame mirarte cara a cara, aunque caiga derretido en tu mirada, derrotado y desde el suelo, tembloroso y sin aliento, aún te seguiré mirando, mi maestro. Cuando caiga ante tus plantas de rodillas, déjame llorar pegada a tus heridas y que pase mucho tiempo y que nadie me lo impida. ¿Qué es lo que he estado esperando toda mi vida? Mucho tiempo y que nadie diga nada, solo déjame mirarte cara a cara. Bueno, hermanos, vamos a orar para darle gracias a Dios por este tiempo. Amado Padre, te damos gracias, Señor. Gracias porque siempre has tenido amor, Señor. Has tenido misericordia con nosotros, Señor. Gracias, Padre amado, porque has estado presente en nuestras vidas. Porque cada día, Señor, cada amanecer, has mostrado tu luz. Has mostrado tu fidelidad, Señor. Tu amor por nosotros, amado Padre. Ponemos en tus manos, Señor, este tiempo, Señor. Gracias porque hablas a nuestra mente, Señor, a nuestro corazón y nos dispones, Señor, a través de tu Espíritu, Señor, para que ese pensamiento tuyo pueda entrar en nuestras vidas, Señor, para que lo podamos interiorizar y transformar nuestra mente, Señor, nuestra forma de pensar, Señor, de actuar, y sigamos caminando, Señor, alineados contigo cada día, Señor. Te alabamos y te bendecimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, hemos tenido un buen tiempo de alabanza. En la primera canción expresábamos al Señor cómo el amor de Él es más dulce que la miel y su misericordia es nueva cada día, porque el Señor
desde el principio prometió que tendríamos un camino de reconciliación con Él, un camino para volver a estar unidos a Él. Y gracias al Señor Jesucristo, que dio su vida por nosotros, que vino y pagó por nuestros pecados, es que hoy podemos estar unidos nuevamente al Padre. Y podemos, como decía en la canción, alabarlo, adorarlo y servir cada día en su obra, caminar en lo que el Señor nos pide, que estemos siempre atentos a su obra para unirnos a Él. Vamos a mirar en la palabra, vamos a ir a 1 Juan, capítulo 1, versículo 9. Dice la palabra del Señor: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Miren que este versículo inicia con una condición. Dice: si confesamos nuestros pecados. ¿Qué es confesar? ¿Qué quiere decir confesar? Busqué en un diccionario, dice declarar un error, una falta o un delito cometido, especialmente ante un juez, un policía o un tribunal de justicia. Y una segunda definición es declarar algo que se mantenía en secreto por cualquier motivo. Entonces fíjense que la primera cosa que dice es que si confesamos, si nosotros tenemos la capacidad de reconocer, de expresar y de entender en nuestro corazón que hemos cometido un error, que hemos hecho algo que está en contra del pensamiento de Dios, y el Señor dice: Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. ¿Y qué es un pecado? Y en una definición de diccionario dice que es un pensamiento, palabra o acción que en una determinada religión se considera que va en contra de la voluntad de Dios o de los preceptos del Señor. Pecado es todo lo que está en contra del Señor, todo lo que va en contra de su pensamiento, en contra de su palabra. Y nosotros que conocemos su palabra, su pensamiento, sabemos cuándo estamos yendo en contra de ella. Y el Espíritu que está en nosotros nos redarguye de pecado y nos lleva al arrepentimiento. Entonces, ¿qué pasa cuando tenemos esa capacidad de confesar, de entender que nos hemos equivocado y no ir con disculpas, como diciendo: es que yo hice eso, pero es que las circunstancias que habían alrededor? No, nada de eso. Hay que decir con sinceridad delante del Señor en estos tiempos de oración, pues que nos hemos equivocado, que hemos ido en contra de su pensamiento. Y luego dice que el Señor, dice el versículo: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. Fíjense que habla de dos atributos del Señor: fidelidad y justicia. Vamos a ver, ¿y qué es ser fiel? En un diccionario de la Real Academia dice: la persona fiel es aquella que cumple con sus promesas y mantiene su lealtad aún con el paso del tiempo y las distintas circunstancias. La fidelidad supone seguir un proyecto de vida que fue establecido a partir de un acto o de una promesa. Y el Señor ha sido fiel, siempre desde el principio ha mostrado su fidelidad. Y esa fidelidad de Él no cambia a pesar de las circunstancias. El Señor siempre, desde el primer momento, ha buscado al hombre y ha buscado la forma de que el hombre permanezca unido a Él. El Señor no cambia, no ha cambiado nunca y no cambiará. Dice que también es justo. El Señor es justo. ¿Y qué es una persona justa? Dice alguien que actúa con justicia. Es el que está de acuerdo con la justicia y la razón.
el que es exacto, el que no tiene, el que es exacto o tiene exactamente lo que debe tener. El Señor siempre actúa con justicia. Él es justo y siempre cumple lo que promete. Entonces, dice la palabra que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El Señor tiene la potestad de perdonar nuestros pecados, es decir, cuando cometemos un error, la justicia del Señor podría estar sobre nosotros y castigar todo aquello que hacemos en contra de su pensamiento. Pero Él perdona por su gracia, no nos da lo que realmente merecemos, sino que cuando Él nos ve a través de los ojos del Señor Jesucristo, nos perdona. Y dice finalmente, nos limpia de toda maldad. ¿Qué es limpiar? ¿Qué significa limpiar? Limpiar es quitarle la suciedad a una cosa, quitar de una cosa lo superfluo, lo que estorba, lo que afea o lo que lo daña. Purificar el alma o el espíritu de defectos, inclinaciones o pecados. Expulsar de un lugar a las personas que se consideran molestas o perjudiciales. Entonces el Señor lo que dice es que quita todo lo que no nos sirve, todo lo que nos lleva a tener pensamientos que están en contra de Él. Entonces, no solamente nos perdona, o sea, no olvida nuestra mala manera de actuar, nuestro pecado, sino que nos quita todo aquello que nos sirve, todo aquello que es oscuro en nuestras vidas, todo aquello que nos aparta de Dios. Y solo el Señor dice nos limpia de toda maldad. ¿Y qué es maldad? Y maldad es la inclinación a hacer el mal. Es eso que está dentro de nosotros que va en contra de Dios y que en el hombre desde el principio fue sembrado por el enemigo del Señor, la maldad. La maldad que está en nuestro corazón, que fue sembrada por el enemigo en nuestros corazones. Pero el Señor es justo. El Señor es justo y siempre tiene misericordia de nosotros. Miremos qué dice en el Salmo 145, versículos 17 al 20, hablando de la justicia del Señor. Dice, justo es Jehová en todos sus caminos, y misericordioso en todas sus obras. Cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Cumplirá el deseo de los que le temen, oirá asimismo el clamor de ellos y los salvará. Jehová guarda a todos los que le aman, mas destruirá a todos los impíos. Este salmo habla de la justicia de Dios. Dice que Él es justo en todos sus caminos, que es misericordioso en todas sus obras. ¿Y cuáles son los caminos del Señor? ¿Cuáles son los caminos que Él pone delante de nosotros? En realidad solo hay un camino, que es el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo que entregó su vida por nosotros, que murió en una cruz para perdonar nuestros pecados. Entonces, la palabra nos habla que el Señor es un Dios lleno de amor, que es un Dios misericordioso y que es un Dios justo. Y nosotros tenemos el privilegio de estar unidos a Él, de caminar tomados de la mano del Señor. Dice en 1 Juan, versículo 1, capítulo 1, versículo 9, que Él es fiel y es justo. Y solo nos pide una cosa: si confesamos nuestros pecados. Tenemos que arrepentirnos
de todo lo que está apartado del Señor, de todo lo que hacemos y que no está en la línea del Señor. Solo es eso. Pues ya el Señor Jesucristo murió para pagar lo que nosotros debíamos pagar. Él murió y entregó su vida por nosotros en la cruz. Y gracias a esa muerte, a esa sepultura y a la resurrección del Señor Jesucristo, hoy podemos tener el gozo, el privilegio de poder postrarnos en oración delante del Señor, confesar nuestros pecados, arrepentirnos, y Él en su amor y su misericordia nos perdona, porque ya hubo uno que pagó por nosotros. Qué privilegio es, hermanos, poder estar unidos al Padre y que Él nos llene cada día con su amor. Y ese amor, esa luz que Él da a nuestras vidas, poderla reflejar a otros, poderla reflejar en nuestros entornos, a nuestra familia, a nuestros compañeros de trabajo, a los compañeros de estudio, y poder tener una vida plena, una vida llena del Señor, una vida donde podemos expresar ese pensamiento que el Señor ha puesto en nuestras vidas. Gracias a su amor y a su misericordia es que hoy hay esperanza en medio de todas estas situaciones, de la pandemia, en medio de que muchas personas han perdido su empleo, que hay personas enfermas. Tenemos la esperanza que el Señor está ahí, que Él mira nuestras vidas, nuestros corazones y conoce nuestra necesidad. Él sabe de qué tenemos necesidad antes de que nuestra boca se abra para expresarlo. Pero en nuestros tiempos de oración debemos hablar al Señor, contarle todo lo que hemos hecho, expresar nuestro arrepentimiento y contarle los anhelos de nuestro corazón. Hermanos, este tiempo debemos entender que el amor del Señor y su justicia está en nuestras vidas, hace parte de nuestro diario vivir. Tenemos que estar atentos para poder entender lo que el Señor nos habla cada día, esa carta de amor que nos escribe cada día, en cada momento, cuando vamos hacia el trabajo, cuando estamos relacionándonos con las personas, y cómo podemos estar atentos a las necesidades de las personas, a las necesidades no solo económicas, sino espirituales, físicas. En fin, como hermanos nos podemos ayudar, nos podemos apoyar y estar siempre expresando ese amor que el Señor puso en nosotros. Hermanos, caminemos esta vida tomados de la mano del Señor. Y seamos conscientes que el Señor es un Dios de misericordia, es un Dios justo, que nos ama y que nos busca cada día. Entonces, hermanos, no nos queda más que continuar alabándolo, expresándole de corazón todo lo que podemos expresar en amor hacia Él. Entonces, gocémonos este tiempo de alabanza y continuemos aquí, Señor, delante del Señor, y derramando nuestro corazón en nuestro espíritu, expresando lo que sentimos. Cuán bello es escuchar la voz de Dios en estos días de truenos y de lluvias, ver en su creación lo grande y poderoso que es Él. Levantar nuestras manos, alabarle, entregar nuestra vida al servicio de Él. Los invito a que leamos Job 42, versículo 2. Yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Qué bonito es ver que Dios todo lo puede y que nada se oculta de Él, que conoce nuestros corazones y que no somos nada sin Él. Entonces sigamos alabando a nuestro Señor.
Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú, Jesús. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú, Jesús. Y no sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú, Jesús. Y no sé dónde estuviera si a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama, al Dios que me ama, al Dios que me ama, al Dios que me ama. Oh, gracias, Señor, por tu amor. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él, mi corazón entona la canción. Cuán grande
montes y los valles y ver las bellas flores al pasar, al escuchar el canto de las aves y el murmurar del claro manantial, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, 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 cuán grande es con mis manos levantadas hacia el cielo, me presento ante ti, hoy mi Señor, para recibir de ti la fuerza y el poder para vivir junto a ti. Con mis manos levantadas hacia el cielo, me presento ante ti, hoy mi Señor, para recibir de ti
con mis manos levantadas hacia el cielo, me presento ante ti, hoy mi Señor, para recibir de ti la fuerza y el poder para vivir junto a ti. Llenas hoy mi corazón con tu presencia, llenas de alegría y paz todo mi ser. En cualquier necesidad tú me responderás, porque me amas, me amas. Llenas hoy mi corazón con tu presencia, llenas de alegría y paz todo mi ser. En cualquier necesidad tú me responderás, porque me amas, me En cualquier necesidad tú me responderás, porque me amas, me amas. Llenas hoy mi corazón con tu presencia, llenas de alegría y paz todo mi ser. En cualquier necesidad tú me responderás, porque me amas, me amas. Oh. Hermanos, buenos días. Es un gusto saludarnos nuevamente. Damos gracias a Dios por esta nueva oportunidad que nos da de escuchar su palabra y de entender su pensamiento. Hoy tenemos un tema muy hermoso y muy importante, que es acerca de la justicia de Dios y el amor que Él manifiesta a través de su justicia. Desde la creación del mundo, el hombre fue diseñado para vivir en comunidad. A medida que la tierra se fue poblando, se fueron formando familias, se fueron formando aldeas, pueblos, ciudades y países. Nosotros, en nuestro país, vivimos bajo una democracia que está fundamentada en los tres poderes públicos que conocemos. Uno de ellos es el Poder Judicial. Cuando nosotros hablamos acerca del Poder Judicial o la justicia, inmediatamente pensamos en las leyes. En ese conjunto de normas y de reglas que hacen que podamos vivir en comunidad, y son esas normas que son aplicadas de forma general a los ciudadanos, de forma igualitaria y de forma equitativa. Sin embargo, cuando definimos el término de la justicia, encontramos que se puede definir como una posición recta o un comportamiento recto de acuerdo a una norma ética. Y desde este aspecto se debe aplicar a todos por igual, como hablaba hace un momento, y no quitar su derecho a quien causa justa tiene. Es una definición encontrada en el diccionario acerca de lo que es la justicia. De esta manera podemos entender la justicia a la manera de los hombres. Bien, hermanos, vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que nos muestre qué tiene preparados para nosotros el día de hoy acerca de su justicia, la justicia de Él y de su amor a través de su justicia.
Señor Dios, te damos muchas gracias, Padre amado, por esta nueva oportunidad que nos das, Señor, de conocer tu pensamiento, de entenderlo, de interiorizarlo para poder ser reflejado a través de nuestro vivir a nuestro entorno cercano, a nuestro entorno en el trabajo, en el estudio, donde quiera que estemos, Señor. Gracias Dios porque como hijos tuyos tú nos das la tarea, Señor, de reflejar tu amor, de reflejar tu justicia, de reflejar tu rostro donde quiera que estemos, Señor. Te pedimos, Padre, que nos des la sabiduría, el entendimiento, que nos permita, Señor, precisamente ser ese reflejo tuyo donde quiera que estemos, Señor, para que las personas, Dios, que estén a nuestro alrededor, se acerquen a ti, Señor de los cielos, para que cada día, Señor, más personas, Señor, puedan conocerte a ti, Señor, puedan experimentar tu amor, puedan experimentar tu gracia, tu perdón, Señor, en la vida de cada uno de estas personas, Señor. Gracias, Señor, por este nuevo día, gracias por los hermanos que en este momento están viendo esta enseñanza, Señor. Pues sabemos, Padre bendito, que tú los has cuidado, los has protegido y les has permitido estar en esta hora, Señor, escuchando este mensaje, Dios. Te pido que tu Santo Espíritu esté en medio de este lugar, que seas tú, Señor amado, hablando acerca de ti mismo, Señor. Que no sea nuestro entendimiento, nuestro pensamiento, que sea expresado, sino que sea el tuyo, Padre amado. Que seas tú enseñando acerca de ti mismo, Señor de los cielos. A ti, Dios, todo honor, toda gloria y toda honra por siempre, Señor amado. En el poderoso nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Bien, hermanos. Para comenzar, pues vamos a ir desde el principio. En Génesis capítulos 1 y 2 hemos visto cómo Dios crea todo cuanto existe y da las condiciones necesarias para que el hombre pueda vivir supliendo todas sus necesidades. En Génesis capítulo 2 ya el hombre hace visible esa creación, ya Dios hace visible esa creación, forma al hombre y sopla en su nariz aliento de vida y lo coloca en el jardín que él mismo ha plantado, que Dios ha plantado. Le dice al hombre que él puede tomar de todos los árboles del fruto que están allí, le servirán para alimento, pero también está el fruto o el árbol del conocimiento del bien y del mal, y también está el árbol de la vida. Y Dios coloca estos árboles allí. En su eternidad, Dios sabía que el hombre iba a pecar, que se iba a equivocar. Sin embargo, dada su justicia, Él coloca este árbol del conocimiento del bien y del mal allí y le da la libertad al hombre para que tome su decisión con respecto a esos dos pensamientos que están en ese momento allí. Efectivamente, como todos sabemos, el hombre se equivoca. Dios pudo haberse quitado ese problemita de encima desde un principio y Él pudo no haber colocado el árbol del conocimiento allí en el jardín del Edén. Pero Él no es así. Dios es un Dios justo. Si hubiese sido así, pues simplemente el hombre se queda con el pensamiento de Dios y no tiene la oportunidad de elegir otro pensamiento. Pero el Señor lo hace de esa manera. Él coloca el árbol del conocimiento del bien y del mal y da la libertad al hombre para que escoja entre esos dos pensamientos. Claro, el Señor esperaba que el hombre escogiera el pensamiento de Él, pero pues vemos que no es así. Bien, en Génesis capítulo 3, versículos 9 y versículos 21, vemos que el hombre efectivamente toma la decisión equivocada, no le cree a Dios y se separa de la fuente de la vida, que es el mismo Dios. Sin embargo, en su amor, Dios busca al hombre. En el versículo 9 dice la palabra que el Señor llama al hombre, le pregunta, ¿dónde estás? Y el hombre le contesta pues que tiene miedo y que se escondió. Ya habían sido abiertos sus ojos, ya había tomado el fruto de ese árbol y por eso sintió miedo. Sin embargo, Dios en su infinito amor, sabiendo que ya le había dicho al hombre que si tomaba el fruto, efectivamente iba a morir. Cuando el hombre se presenta ante Dios, pues no se presenta de la manera correcta. Y Dios, en lugar de quitarle la vida al hombre, toma un sustituto, toma un animal, toma un cordero, lo sacrifica, quita su vida y con la piel de este animal cubre al hombre desde los tobillos hasta el cuello, con una túnica de piel. Allí le está mostrando Dios al hombre varias cosas. Una, le está mostrando su misericordia
y le está mostrando su infinito amor. Que a pesar que el hombre pecó, a pesar que el hombre no le creyó, a pesar que el hombre tomó una decisión contraria al pensamiento de Dios, aún así Él lo llama, dándole la oportunidad al hombre para que se acerque. Como eso no sucedió, Dios sacrifica un animal sustituto del sacrificio del hombre y lo viste con una piel, enseñándole al hombre cómo era la manera que él tenía que acercarse a Dios. Luego, Dios no le corta el camino ni le cierra la puerta para que el hombre intente nuevamente acercarse a Dios, sino al contrario, le deja la posibilidad, le muestra cómo se debe acercar, porque Dios en su infinito amor no quiere que el hombre se separe de él. Pero adicionalmente a esto, hermanos, si vemos todavía más allá el inmenso amor de Dios, vemos cómo con la sangre de ese cordero, de ese sustituto, el hombre es justificado. Como cuando el hombre es echado al jardín del Edén, sale justificado. Luego, eso es una muestra, pero grandísima, del amor que Dios tuvo para con el hombre. Que a pesar de que no lo obedeció, a pesar de que se fue en contra de su pensamiento, aún así lo justificó ante él por medio de ese sacrificio que había hecho para vestirlo con la piel de los animales. En Génesis capítulo 4, versículos del 1 al 16, vemos la vida de Caín y Abel. Caín se dedicaba a cultivar la tierra, Abel se dedicaba a criar ovejas. Muy seguramente Adán le había enseñado a sus dos hijos cómo era la forma de acercarse a Dios, pues porque él lo había aprendido cuando Dios pues lo sacó del jardín del Edén. Sin embargo, cuando llega la hora de presentarse estos dos muchachos ante Dios, Abel lo hace a la manera del Señor. Él hace un sacrificio y se acerca a la manera de Dios. Está reconociendo que él es pecador y está reconociendo que necesita ser perdonado. Caín, un hombre orgulloso, no se acerca de esa manera. Él simplemente toma del fruto de su trabajo, y seguramente tomó lo mejor, y se presentó ante Dios con ese sacrificio. Dice la palabra que Dios vio en gran manera, pues bueno, el sacrificio o la ofrenda que había llevado Abel, mas no vio con buenos ojos la ofrenda que llevó Caín. Dice la palabra que su semblante se entristeció, el semblante de Caín. Dios, que siempre está pendiente de nosotros en su amor, nota lo que está pasando en Caín y le dice: no permitas que el pecado esté a tu puerta, porque en un momento puede entrar. Sin embargo, Caín hace caso omiso a las palabras de Dios, se deja llevar por sus emociones y termina matando a su hermano. Bien, hermanos, nosotros en nuestra vida diaria muchas veces hacemos eso. Como hijos de Dios incluso nos dejamos llevar por nuestras emociones y a veces herimos a las personas que están a nuestro alrededor, a nuestra esposa, a nuestros hijos, a nuestros hermanos. Los herimos de pronto con lo que decimos, con algo que hacemos, con un comportamiento inadecuado, cuando nos dejamos llevar por nuestras emociones, por el mal genio, por la ira y por muchas otras cosas. Dios siempre está pendiente para que nosotros no hagamos eso y con su palabra redarguye nuestro corazón para que no nos dejemos llevar precisamente por ese tipo de emociones. Para el caso también de Adán, pues Dios también le había dado ya una instrucción a Adán y sin embargo él no la cumplió. Nosotros actualmente pedimos muchas cosas. Como ciudadanos pedimos al gobierno muchas cosas y seguramente esas cosas no nos las dan. ¿Y nuestra reacción cuál es? Seguramente obrar con violencia. Lo que estamos viendo actualmente en nuestra ciudad, vemos cómo las personas exigen sus derechos y puede que tengan razón en exigir sus derechos, pero la manera es con violencia. La justicia que a veces nosotros practicamos como seres humanos generalmente es violencia, trae dolor y trae tristeza, contrario a la justicia de Dios, que siempre lo que trae es amor, paz, tranquilidad, trae vida y sobre todo trae esperanza para todos nosotros. Bien, cuando Caín peca, cuando Caín mata a su hermano, viene obviamente el juicio de Dios. Dice la palabra que Dios obviamente le reclama a Caín, le pregunta a Caín por su hermano. Y finalmente pues Dios ya sabe qué ocurrió con él. Caín sale de la presencia de Dios, dice que él se esconde de la presencia de Dios
pero él tiene el temor que estando lejos de la presencia de Dios alguien pueda atentar contra su vida. Dios, en su infinito amor, primero que todo preserva la vida de Caín y lo segundo le pone una marca para que nadie atente contra su vida y le da una nueva oportunidad a Caín de que permanezca vivo para que se acerque a la manera de Dios. Eso es una muestra más de ese infinito amor que Dios tiene por nosotros, que a pesar de que Él imparte justicia, aún así el producto es esa justicia. Claro, tenemos que asumir las consecuencias de nuestros errores. Igual lo hizo Adán en su momento, igual tuvo que hacerlo Caín, seguramente lo tendremos que hacer nosotros. Pero aparte de eso, Él muestra su amor para con nosotros, que nos deja una oportunidad para acercarnos nuevamente a su presencia. Bien. En Génesis capítulo 6, el hombre continúa desobedeciendo a Dios. La maldad del mundo crece, dice la palabra. Y Dios toma la determinación que debe acabar con toda vida que hay aquí en la tierra, ya que pues, Él no puede contender más con el mal y con la maldad que hay en el hombre. Sin embargo, a pesar de que Él es poderoso y que Él puede acabar con la vida de toda la tierra en un segundo, sin embargo Él da una opción, da un tiempo, da un lapso de días para que el hombre se arrepienta y para que vuelva su mirada a Él. Ese lapso de tiempo es 120 años. Eso no ocurre. Finalmente el hombre sigue en su pecado, no vuelve su mirada a Dios, no corrige su camino y pues simplemente esos 120 años se acaban. Sin embargo, hubo un hombre, Noé, que en el Génesis capítulo 6, versículo 9, dice que no es un hombre justo. Y él sí le creyó, junto con su familia, a lo que Dios estaba diciendo, al juicio que Dios estaba emitiendo. Vamos a la palabra y vamos a mirar el libro, la segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 5. La segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 2, versículo 5. Dice la palabra: y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia. Démoslo hasta allí. Entonces, en ese tiempo, efectivamente Noé se encargó de pregonar la justicia de Dios. Él le estaba diciendo a las personas que se arrepintieran, él le estaba diciendo a las personas que rectificaran su camino, pero finalmente eso no ocurrió. Cuando llegó el momento del diluvio, dice la palabra que Noé y su familia entraron al arca y Dios cerró la puerta. En el momento que Él cierra la puerta, ya las personas que no creyeron, que no rectificaron su camino, quedaron fuera. Y pues ya sabemos qué ocurrió con esas personas. Sin embargo, nuevamente Dios muestra su infinito amor. Y no solamente por Noé y su familia, sino su infinito amor por nosotros, por la humanidad entera. Porque a través de esta familia, al cual Dios preservó su vida, a través de ellos iba a llegar el Salvador del mundo. Esa promesa que Dios había hecho cuando el hombre pecó y que conocemos que está en Génesis capítulo 3, versículo 15. ¿Qué pasa con nosotros actualmente? Actualmente estamos viviendo una sociedad y en un mundo que también está muy corrompida como en los tiempos de Noé. Vemos, por ejemplo, cómo actualmente los gobiernos se encargan de emitir leyes que supuestamente buscan la igualdad entre todos los ciudadanos y leyes como por ejemplo el matrimonio entre homosexuales, entre personas del mismo sexo, contrario a lo que es la naturaleza que Dios le dio al ser humano. Pero están emitiendo leyes de tal manera que sientan que todos somos iguales. Muchas veces simplemente por adquirir algún favorecimiento de estas personas que según la sociedad son personas que son marginadas. No estamos lejos de eso, hermanos. Y Dios nos está dando un tiempo a todos nosotros para que rectifiquemos el camino, para que esas personas rectifiquen el camino, para que nosotros como hijos de Dios podamos llevar su palabra, para que esas personas rectifiquen el camino antes de la segunda venida de nuestro Salvador. Pero lo que está ocurriendo en ese momento con Noé no es muy diferente a lo que está ocurriendo actualmente en el mundo. Bien.
Luego seguimos mirando la historia de Dios. Vemos a Abraham. Abraham fue llamado por Dios y Abraham escuchó a Dios a pesar que su familia era una familia de idólatras. Recordemos que Abraham, cuando fue llamado por Dios, vivía en Ur de los Caldeos, que era un sitio que practicaba la idolatría. De hecho, dice la palabra que los padres de Abraham eran idólatras. Sin embargo, Abraham escucha la voz de Dios y Dios le dice que se vaya con su esposa a una tierra que incluso Abraham ni siquiera conoce. Él no sabía ni dónde estaba esa tierra. Pero aún así Abraham toma a su esposa, de hecho se va Lot también con él, y se va a la tierra que Dios le dice que vaya sin conocerla. Luego Dios le creyó totalmente a Dios, Abraham le creyó totalmente a Dios y tomó sus bienes, sus posesiones y se fue hacia donde el Señor le indicaba. En Génesis capítulo 15, versículo 6, dice la palabra que Abraham creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Vemos cómo Abraham toma esa palabra de Dios, cómo le cree totalmente y gracias a ello, a él le fue tomado por justicia. Es muy bonito ver que nosotros también podemos ser partícipes de esa justicia de Dios, que lo único que tenemos que hacer es creer en Dios y creerle a Dios. En estos momentos que estamos viviendo actualmente, que son momentos difíciles, a veces nos cuesta trabajo creerle a Dios. A veces nos cuesta trabajo entender que Él se encarga de todas nuestras necesidades. Pero en este momento nos está invitando el Señor a que le creamos totalmente, a que también nos sea contado por justicia lo que Dios nos habla a nosotros. Bien, gracias a ello, en Abraham fueron benditas todas las naciones de la tierra. Y entendemos que cuando habla esa porción de la Escritura, está hablando acerca de la venida del Salvador a través de la descendencia de Abraham, a través de esa familia, gracias más bien a lo que Abraham creyó de Dios, era que iban a ser benditas todas las familias de la tierra. Bien. Luego pasamos al libro de Éxodo. En el libro de Éxodo está hablando acerca de la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Israel, o más bien Jacob, junto con sus hijos, entran allí a este pueblo debido al hambre que existía en ese momento. Cuando estaba el faraón que conocía a José, pues el pueblo estaba muy cómodo allí en este sitio, allí en Egipto. Sin embargo, cuando ese faraón muere y se levanta otro que no conocía a José, ese faraón comienza a oprimir al pueblo. En ese momento el pueblo se acuerda nuevamente que tiene a Dios, que tiene un Dios, y claman a Él por su libertad. Dice la palabra que Dios escuchó el clamor del pueblo y llamó a Moisés para que liberara a este pueblo. Y efectivamente así sucede. Moisés libera al pueblo de la esclavitud de Egipto y lo lleva hacia la tierra que le había prometido Dios a Abraham, a Isaac y a Jacob. Sin embargo, estando el pueblo atravesando el desierto, vuelven nuevamente su mirada atrás y comienzan a añorar aquello que tenían en Egipto, la comida, las comodidades y seguramente también a sus dioses. Dios muestra nuevamente su amor y su misericordia, y a pesar de que ve a un pueblo rebelde en contra suya, le da a Moisés las tablas de la ley, le da los mandamientos. Ya Israel sale de Egipto como una nación, y era una nación que debía comportarse, debía tener unas actitudes que fueran consecuentes al pensamiento de Dios, y por eso Dios le da las leyes. Sin embargo, sabemos que el pueblo pues no obedecía esas leyes, que seguía desobedeciendo sistemáticamente. En este momento viene a la mente ese episodio donde Aarón les hace un becerro de oro y cómo Dios se enfurece debido a eso, a que seguían siendo idólatras. ¿Qué nos pasa a nosotros, hermanos? ¿Será que nosotros tenemos esa capacidad de seguir únicamente el pensamiento de Dios y no dejarnos llevar por otro tipo de pensamientos? Hasta aquí hemos visto, hermanos, cómo Dios, obrando en justicia, nos muestra su amor a través de la vida de estos hombres,
por medio de los cuales Dios ha mostrado sus hechos. Ahora bien, Dios mostró su justicia y mostró su amor en la vida de Adán, en la vida de Caín, en la vida de Noé, en la vida de Abraham y en la vida de Moisés. Ahora vamos a ver cómo Dios nos muestra su infinito amor y misericordia hasta el punto de disponer de su único Hijo, para que llevando nuestros pecados sobre sí, fuésemos justificados ante la santidad de nuestro Padre, por medio de su sacrificio, de un sacrificio perfecto. Vamos a la palabra, vamos a mirar Romanos capítulo 3, versículos 10 y 11. Dice la palabra de Dios. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. El apóstol Pablo, en esta carta dirigida a los romanos, está mostrando cómo era la condición del ser humano antes de la venida del Señor Jesucristo. No había ningún justo, no había ninguno que buscara a Dios. Solamente vino un justo, y solamente llegó un justo, el Señor Jesucristo. Pero, ¿qué pasa con los que actualmente viven y no conocen a Dios? ¿Qué pasa con esas personas que aún no conocen el sacrificio de Cristo, que no han aceptado ese sacrificio en su corazón, que no conocen del sacrificio de Cristo y que aún no han sido justificados ante el Padre? Si bien es cierto, vemos muchos que ya hemos sido justificados, hay otros que todavía falta porque sean justificados. Y debemos orar mucho por esas personas, hermanos, y debemos tratar con nuestra forma de proceder que esas personas puedan conocer el amor de Dios. En 1 de Pedro, capítulo 2, vamos allá a la palabra, hermanos. A ver, 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 24. 1 de Pedro, versículo 24, dice la palabra. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. El Señor Jesús, la promesa hecha por Dios para pagar el precio de nuestras equivocaciones, de nuestra incredulidad hacia nuestro Padre, se hizo hombre y vivió entre nosotros. Si vemos el libro de Juan, capítulo 1, versículo 14, dice la palabra que el Verbo se hizo carne y que habitó entre nosotros. El Señor Jesús conoció de primera mano las necesidades que tenía el ser humano, pues Él como ser humano también las experimentó. Él sabía que ese pueblo tenía hambre, no tenían recursos suficientes como para vivir cómodamente. Y aparte de eso, estaban siendo oprimidos por este imperio romano que los había conquistado. Adicional, que también los fariseos y los saduceos utilizaban la ley de Moisés para oprimir al pueblo. Luego, eran personas que tenían muchas necesidades. Actualmente, nosotros, como padres de familia, sobre todo aquellos que somos padres ya, tenemos la tendencia a tener los recursos económicos y a conseguirlos para darles una buena educación a nuestros hijos. Pero realmente esa buena educación nosotros lo vemos desde el punto de vista de que ellos puedan tener una muy buena posición, que puedan tener un muy buen trabajo que les permita tener unos muy buenos ingresos. Luego, nosotros realmente lo que estamos haciendo es mostrando a nuestros hijos la necesidad de estudiar, no para que se preparen ni para que adquieran conocimientos, sino para que realmente tengan una buena posición económica. Pero hermanos, ¿será que nosotros realmente estamos motivando a nuestros hijos para que su prioridad o la prioridad en su vida sea únicamente buscar los bienes materiales? ¿Será que somos responsables de inculcar a nuestros hijos ese afán por obtener dinero para incluso tener que suplir necesidades que ni siquiera requieren, sino que son dadas por el mundo? Es algo que tenemos que preguntarnos, hermanos, si realmente eso está sucediendo. Sin embargo,
Jesús nos muestra que eso no es lo más importante. Vamos al libro de Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6, versículo 33. Bien, dice la palabra de Dios. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. El Señor Jesús en este momento, a partir del versículo 25 de Mateo 6, le está hablando al pueblo y le está diciendo que no se preocupen por el que van a comer o dónde van a dormir o qué van a vestir. Y hace una comparación acerca de la creación. Compara, por ejemplo, las aves que son alimentadas por Dios. Dice que no siembran ni ciegan, pero sin embargo tienen alimento. Dios se encarga de suplir ese alimento. Habla acerca de los lirios, como los que tenemos aquí atrás. Dice el Señor Jesús que son unos lirios que se vestían de una manera tan hermosa que ni siquiera Salomón, con sus riquezas, logró vestirse así. Luego nos está mostrando el Padre, o más bien el Señor Jesús, que el Padre nos da todo lo que necesitamos y que nuestra prioridad no debe ser esa. Nuestra prioridad, según el versículo 33, es que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia. Y si hacemos esto, todas nuestras necesidades básicas, estamos hablando del alimento, del vestido, del techo donde vivir, pues serán añadidas. Esa es la añadidura. Esta promesa nos trae mucha tranquilidad, pero realmente entendemos cuál es el significado de lo que Jesús habla en este texto. ¿Sabemos cómo aplicarlo a nuestro diario vivir? Cuando vemos en detalle el versículo, el Señor Jesús dice, buscad primeramente. Cuando está hablando de buscar, allí podemos ver que es un verbo que denota una acción. Y entendemos que eso requiere un esfuerzo de parte nuestra, una decisión. Tenemos que movernos para poder buscar. Y si debemos hacer eso, debe ser un esfuerzo permanente. En el libro de Mateo, capítulo 7, versículo 8, dice la palabra, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Luego, si realmente nosotros pedimos al Señor que nos muestre su justicia, y lo pedimos de corazón, pues el Señor nos va a mostrar su justicia. Y esto es lo que vamos a hacer en este momento. Cuando vemos el versículo, cuando dice buscar primeramente el reino de Dios, la justicia, tenemos un conector que es y la justicia. Luego vamos a ver de qué se trata el reino de Dios. Cuando vamos al libro de Lucas, vamos allí a la palabra, Lucas capítulo 17. Lucas capítulo 17, versículos 20 y 21. Dice la palabra de Dios. Preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, le respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. Jesús con su respuesta nos está indicando allí varias cosas. Una, que el reino de Dios no es un lugar físico. Cuando dice no está aquí o allí, helo aquí o helo allí, nos está mostrando que no es un lugar físico. Por lo tanto podemos concluir que es un lugar espiritual. Lo segundo nos dice que el reino de Dios viene sin advertencia, es decir, no va a ser anunciado. El reino de Dios llegaría sin ser anunciado en ese momento. Y lo otro que dice es que el reino está entre vosotros. Si nosotros miramos, Jesús, hecho hombre, habitó entre los seres humanos, entre nosotros, y le está respondiendo a los fariseos que el reino de Dios está entre vosotros. Podemos entender que es el mismo Señor Jesucristo que habitó entre ellos, que habitó entre nosotros, que es el reino. Ese es el reino de Dios que Dios nos está mostrando aquí en este texto. Dios es santo y muestra su santidad. Esa santidad, esa justicia y ese amor que hemos visto ahorita en la vida de los patriarcas que acabamos de leer en el Antiguo Testamento. Jesús también vivió de primera mano el amor de Dios y su justicia. Hay muchos textos que hablan acerca de eso, pero en este momento vamos a hablar
acerca de la mujer adúltera en Juan capítulos 1, versículo 1 al 8. Allí nos cuenta la palabra de Dios que los fariseos y los saduceos habían sorprendido a una mujer en adulterio y la llevaron ante el Señor Jesús. Ellos no lo hacían para que el Señor Jesús, digamos, como que impartiera justicia, sino dice la palabra que lo llevaron para tentarlo. Ellos decían que la ley de Moisés pedía que una mujer que fuera sorprendida en adulterio debía ser apedreada. El Señor Jesús, sin embargo, se levanta y les dice, pues aquel que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. ¿Qué pasó con ellos según la palabra? Desde el más viejo hasta el más joven se retiraron de allí, hasta que el Señor Jesús quedó solo con la mujer. El Señor Jesús no venía a ir en contra de la ley, no venía a que las personas desobedecieran la ley, Él también venía a cumplir la ley. Él simplemente lo que hizo fue confrontar a esas personas con la misma ley con la que estaban juzgando a esta mujer, para ver qué había en su corazón. De ser confrontados, pues estas personas, ¿qué tuvieron que hacer? Pues simplemente tuvieron que irse. Jesús le dice a la mujer, ¿dónde están los que te acusan? Como se han ido, le dice, yo tampoco te condeno, ve y no peques más. El Señor Jesús sabía que efectivamente había pecado en esta mujer y por eso le pide que no peque más. Pero viene una pregunta, ¿por qué los hombres no lanzaron las piedras contra ella? Cuando nosotros somos confrontados con la palabra, ¿será que nosotros también tenemos la autoridad para juzgar a nuestros hermanos porque hacen alguna cosa o porque dicen aquella otra? Tenemos que examinar a nosotros mismos, hermanos, si ante la luz de la palabra realmente nosotros somos merecedores de juzgar a nuestros hermanos, de juzgar a nuestros vecinos, incluso de juzgar a nuestra propia esposa y a nuestros propios hijos, porque a veces tenemos esa tendencia. Debemos cuidarnos mucho en esto, hermanos, y Dios nos está mostrando en esta hora que debemos tener mucho cuidado con estos aspectos. Muy bien. Allí, nuevamente el Señor nos muestra su misericordia y su infinito amor, porque el Señor Jesús no la condenó. El Señor Jesús le expresó todo su amor. La justicia de los hombres estaba pidiendo que esta mujer fuera apedreada. Y obviamente, pues al ser apedreada iba a ser lastimada y seguramente iba a morir. Pero la justicia de Dios da vida, da amor y da una nueva esperanza. Luego, miremos, hermanos, que la justicia de Dios no cambia, sigue siendo la misma. Fue la misma en la época del Antiguo Testamento con los patriarcas. Fue la misma en la época del Señor Jesucristo y sigue siendo la misma hoy. Jesús nos dice que podemos buscar el reino de Dios y su justicia, que podemos buscar la justicia. Pero, ¿cómo hacemos para buscar esa justicia? Vamos al libro de Romanos, capítulo 3. Romanos, capítulo 3, versículos 23 al 25. Perdón. Dice la palabra de Dios. Versículo 23 de Romanos capítulo 3. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Versículo 26. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Bien, hermanos. En este pasaje Dios nos está mostrando que esa justicia la podemos alcanzar a través de nuestra fe en Jesucristo. Con nuestro nuevo nacimiento, cuando nosotros creemos en el sacrificio de Cristo, el Espíritu Santo entra en nosotros y comienza a hacernos entender el pensamiento de Dios. Y esto a su vez trae como consecuencia un fortalecimiento progresivo de nuestra fe en Jesús.
a través de los estudios que hemos hecho en las tertulias, Dios nos invita, o Jesús más bien nos invita a permanecer en Él. Así como Jesús permanece en el Padre, es decir, que nosotros dependamos totalmente del Padre a través de nuestra permanencia en el Señor Jesús. Buscar el reino de Dios y su justicia realmente es conocer a Jesús en su esencia, en lo que Él es y lo que Él hace. Si nosotros vemos, el Señor Jesús es santo. Él, por medio de su sacrificio, justificó a todos nosotros, nos justificó a todos nosotros. Y Él es el Rey de Reyes. Luego, el reino de Dios y su justicia está encarnado en la persona del Señor Jesucristo. Bien, hemos visto cómo Dios, a través de su justicia, nos muestra también su amor. Hemos visto cómo, a pesar de que el hombre se equivoca permanentemente, aún así, Dios está dispuesto, por su misericordia, a dar el perdón, a dar los medios necesarios para que nosotros nos acerquemos nuevamente a Él, y cómo da a su único Hijo para que por medio de su sacrificio nosotros podamos ser justificados por nuestra fe en ese sacrificio ante nuestro Padre Celestial. Bien, ahora miremos cómo Jesús se presenta como la vid verdadera. En Juan capítulo 15 versículos 1 al 17, Él se muestra como esa vid, muestra al Padre como el labrador y nos muestra a nosotros como sus discípulos y como esos pámpanos que llevan fruto. Permaneciendo en Jesús llevamos fruto, eso lo dice su palabra, y estando libres de pecado por el sacrificio que Él mismo hizo en la cruz, ese fruto, que es el pensamiento de Dios y su justicia, la cual la podemos reflejar mediante el amor que tengamos hacia nuestro prójimo. En 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, dice la palabra que, entre otras cosas, que la palabra está dada allí para instruir en justicia. También dice que es para redarguir, que está inspirada en Dios, que es útil para enseñar, pero queremos ver la parte donde dice que es instruir en justicia. Nuestro compromiso como hijos de Dios es estar permanentemente en comunión con el Padre, y eso lo logramos mediante el estudio permanente de la Escritura. Cuando Jesús nos invita a permanecer en Él, no es por raticos, no es estar un momento aquí y otro momento no, sino es todo el tiempo permanecer en Él, estar en el estudio permanente de la palabra. Si nosotros hacemos esto, Dios instruirá en justicia por medio de su reflejo en nosotros a aquellos que compartan nuestro hogar, nuestra esposa, nuestros hijos, nuestro sitio de trabajo, nuestros compañeros de trabajo, de estudio, nuestro barrio, nuestra ciudad. En Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 49, dice la palabra que el Señor oirá en los cielos nuestras oraciones y nuestras súplicas. Y cuando Él escucha esa palabra, cuando Él escucha nuestras oraciones, entonces Él hará justicia. Vemos aquí, hermanos, lo importante de mantenernos en oración. Lo importante que es para nosotros estar orando para mantenernos en el camino de su justicia. Es hermoso ver, hermanos, cómo el Señor nos ama, cómo su justicia nos manifiesta su infinito amor hacia cada uno de nosotros. Bien, hermanos, vamos a orar para dar por terminada este mensaje. Vamos a darle gracias a Dios por lo que nos ha enseñado el día de hoy. Señor Dios, te damos muchas gracias, Padre bendito, por esta hermosa palabra que tú nos has regalado el día de hoy, Señor. Gracias, Dios, porque muchos de nosotros, cuando pensamos en justicia, cuando pensamos en juez, pensamos siempre en un castigo. Pero, Señor, tú nos has enseñado el día de hoy que tú eres un Dios justo y que esa justicia tuya, Señor, ha manifestado tu infinito amor hacia cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Padre, porque desde el principio de los tiempos tú nos has demostrado tu infinito amor. Gracias, Señor, porque a pesar de las equivocaciones que hemos cometido, a pesar de que no te hemos creído, a pesar de que hemos tomado decisiones que están contrarias a tu pensamiento, aún así tu amor siempre se ha manifestado en nuestras vidas, Señor. Gracias porque tú no tuviste en menos entregar a tu único Hijo para que, por medio de su sacrificio,
pudiésemos ser justificados ante ti, Padre Santo. Gracias, porque hoy tenemos la oportunidad, Señor amado, de poder experimentar tu justicia por medio de nuestra fe en el sacrificio de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Gracias, Padre, por esta hermosa oportunidad que nos das, Señor, de poder reflejar a través de nuestras actitudes, Señor, a través de lo que pensamos, a través de lo que decimos, reflejar tu infinito amor y tu justicia a todos aquellos que están a nuestro alrededor, Señor. Te pedimos, Dios, que nos des la oportunidad, Señor, de transmitir tu mensaje a todos aquellos que aún no han sido justificados ante ti, Señor, para que seas tú, Padre amado, llevándolos a los pies de tu Hijo, Señor, y para que a través de su sacrificio puedan también disfrutar de la gracia, Señor, de ser hijos tuyos y de ser justos ante ti, Señor. Ponemos este día en tus santas y poderosas manos, Señor. Te pido por mis hermanos, Dios, que están viendo esta transmisión. Te pido por aquellos que no han podido verla por cualquier motivo, Señor, que seas tú cuidándolos, protegiéndolos y llenándolos de tu amor donde quiera que se encuentren, Señor. Te amamos, Dios, te bendecimos y te damos gracias, Señor, en el precioso nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, me despido de ustedes con un abrazo fraterno lleno de amor por parte de Dios. Hasta pronto, hermanos. Conozco que todo lo puedes, que mi pensamiento no lo puedo esconder. Hablaba lo que no entendía y de oídas te había oído. Conozco que todo lo puedes, que mi pensamiento no lo puedo esconder. Hablaba lo que no entendía y de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Yo te preguntaré y tú me enseñarás, mas ahora mis ojos te ven. Yo me rindo a tus pies y me arrepiento, mas ahora mis ojos te ven. Yo me rindo a tus pies y me arrepiento, Señor, y me arrepiento, Señor. Hermanos, qué buen tiempo que hemos tenido. Gracias al Señor por su enseñanza hoy. Hermanos, recordemos esta semana, estarnos reuniendo el miércoles en los tiempos de alabanza de 8 a 9 de la noche. También recordemos los sábados, tenemos los tiempos de oración entre 8 y 9 y media de la mañana. Y los domingos, como siempre, tenemos el servicio de culto de 9 a 11 de la mañana. Hermanos, que el Señor los continúe bendiciendo, los guarde esta semana, que sea una semana llena de bendición. Recuerden asistir a los grupos que tenemos de tertulia en semana, los varones en los grupos que están, y las damas también en sus grupos de tertulia con las enseñanzas que hemos venido dando durante este año.
Y gracias, hermanos, y de verdad un abrazo fraternal para todos. Tengamos un buen tiempo. Señor, continúe bendiciéndolos.